Sí. Hoy es el llamado Domingo de Ramos, porque es la semana, es el tiempo donde se recuerda, ¿verdad? Es el tiempo donde se recuerda la pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los cristianos conocen, reconocen y agradecen la obra expiatoria de Jesús el Señor, el sacrificio, ¿sí? El gran sacrificio que pone término al ritual incesante del antiguo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dijo el Señor. El gran sacrificio lo realiza, lo consuma el Señor, estableciendo así un parteaguas en la historia humana, ¿sí? De manera que un cambio, un nuevo inicio establece en la cronología humana, porque a partir de ahí se data antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? También establece una nueva forma para la redención del hombre, ¿sí? Para redimirlo del poder del pecado, del poder de la culpa y de la condenación. Ahí, a partir del gran sacrificio, el gran sacrificio. Es pues esta semana, sabemos que se proyectan muchas películas, otras se producen con motivo de ceremoniales, ritos, cultos. ¿Cuántas cosas se habrán de desarrollar en esta semana? Si todo esto tiene un fin aplicativo, positivo, qué bueno. Pero si solo es un recordatorio más, quizás se puede decir qué tristeza. Solo un recordatorio más. Creo que, por lo menos en este lugar, en estos años antecesores, hemos hablado de esta semana. Justamente creo que se ha enfocado el sacrificio del crucificado. Hemos expuesto muchos temas en cuanto al Nazareno, el costo de su ministerio, la aplicación del mismo, los efectos, los beneficios del mismo, y a partir de su sacrificio, que pone fin al rito y ceremonial judaico. Y esa es la causa por la cual se escribe la carta a los hebreos, donde se habla de un mejor pacto. Se habla de el sacrificio, el sumo sacerdote perfecto, el único, definitivo y suficiente sacrificio y obra expiatoria. Pero a partir de este sacrificio, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? A partir de su sacrificio creo que podemos hablar ahora de los sacrificios del nuevo pacto. Sabemos de los sacrificios del antiguo pacto, pero esta oportunidad, porque cada nuevo día es una nueva oportunidad, ¿está de acuerdo? Cada semana, cada domingo. En esta nueva oportunidad creo que podemos y tenemos que enfocar esto. ¿Podemos hablar de los sacrificios del nuevo pacto? En su escrito a los romanos, en lo que está marcado como capítulo 12, quiero que lea
con su vista siga la lectura que hago, que dice así del versículo 1, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dígalo conmigo el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Inicia diciendo el verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señala el apóstol un sacrificio, ¿sí? Pide: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El versículo 2 nos habla de la mente. El versículo 2 nos habla de la mente. El versículo 1 nos habla del cuerpo. El versículo 2 nos habla de cambiar y transformar la mente. Sin duda que esto no es fácil, y podemos decir que también requiere un sacrificio, ¿sí? Y después, a partir del versículo 3, nos habla de la gracia dada y por la cual debemos ejercer y desarrollar este conjunto de aspectos espirituales, verdades, funciones, servicios. Hablemos pues de esto.
Los sacrificios del nuevo pacto. Los sacrificios del nuevo pacto. En primer lugar, un sacrificio corporal. ¿Sí? Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A quién escribe Pablo? A los creyentes en Roma. Por eso es que un cuerpo practicante de la bajeza del pecado está fuera de discusión aquí, porque es a los creyentes a los que Pablo exhorta. El creyente que ya no presta su cuerpo al pecado es llamado a no causarse daño y sufrimiento adrede. ¿Sí? El creyente es llamado a no causarse daño, ya sea por error, engaño o ignorancia. En la Edad Media y aún en la actualidad, ¿cuántos religiosos, frailes de otras órdenes o grupos religiosos vivían en cilicio y azotándose? Cualquier sacrificio frailuno no sirve a Dios ni a su causa. Desde lo antiguo leemos lo que agrada a Dios, no los sacrificios. ¿Sí? Es cierto que muchos mártires sufrieron en sus cuerpos, pero por causa de su fe. El mismo Pablo, de perseguidor, causó sufrimientos físicos a muchos creyentes, y él mismo sufrió en su cuerpo, pero por causa del Evangelio, y lo hacía con gozo. ¿Sí? Todo esto significa la realidad de que pudiera haber sufrimiento físico inevitable, pero el punto es ¿por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Sí? Los sacrificios del nuevo pacto, un sacrificio corporal. ¿De qué sirve un cuerpo que ha de pudrirse si no es para prepararnos para el reino eterno? El misionero Peyton escuchaba a un inglés pesimista que quería disuadirlo de ir a las Nuevas Hébridas, diciéndole que se lo podrían comer los indígenas. A lo que Peyton respondió: si me comerán o no los indígenas no es seguro. Lo que sí es bien seguro es que antes de 50 años su cuerpo y el mío será pasto para los gusanos, por lo cual quiero usarlo de la mejor manera para el Señor. El buen uso del cuerpo. ¿Y cuántas veces se requiere sacrificio? El sacrificio corporal debe ser un sacrificio de obediencia. El sacrificio corporal debe ser un sacrificio de obediencia para no causarse daño y sufrimiento innecesarios. ¿Es mucho lo que nos pide el Señor? ¿Es mucho lo que nos pide la Escritura? Un sacrificio de obediencia a favor del cuerpo, que es templo del Espíritu, para gloria de Dios, no para gloria propia o vanidad condenante. Lo sabemos todos aquí perfectamente, lo señala Pablo. El cuerpo debe ser templo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. La belleza debe glorificar a Dios, mostrar a Dios, predicar a Dios, porque proviene de Dios, no para autogloriarse, no para autoglorificarse. Se tienen que evitar los extremos, el nada me interesa, no me importa, no le encuentro sentido a la vida, o el hacer culto del cuerpo. Se tienen que evitar los extremos. Estamos hablando de los sacrificios
del nuevo pacto, el cuerpo, para muchos es un sacrificio que no quieren hacer a favor de su cuerpo, el comer lo necesario, el comer verduras, el comer frutas, el tomar agua. Es un sacrificio que no se quiere hacer. Y el punto es, ¿verdad? Un sacrificio corporal para evitar daño y evitar sufrimiento innecesario. Los mártires no tuvieron de otra, tuvieron que sufrir. No nos pide mucho el Señor. Creo que no nos pide mucho. ¿Sí? Entonces, repito, para muchos es un sacrificio que no quieren hacer a favor de su cuerpo, el comer lo necesario. En opuesto, sabemos, se come lo prohibido, lo que no ayuda, en horarios perniciosos, y se bebe lo que no se debe. ¿Sí? Un sacrificio corporal. ¿Sí? No se camina, no se ejercita, no se atiende. Ya habló la familia, ya habló el doctor, habló la familia y no hizo caso, habló el doctor y no hizo caso, habló Dios y tampoco hizo caso. Tiene que atenderse. Habló el pastor y menos hace caso. Un sacrificio corporal. ¿O qué esperaríamos? Que se nos diga de rodilla hasta la villa, que quede un hilo de sangre, 5 kilómetros con guarache de nopal, te cuelgas de una oreja. ¿Esos son los sacrificios? Obviamente no. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto inteligente, vuestra rendición inteligente. Creo que sí está a nuestro alcance. Se requiere de un sacrificio corporal. ¿Cuáles son los sacrificios del nuevo pacto? Bueno, en este magistral tratado, Pablo lo expresa así, lo expresa de esta manera. A veces creo que quisiéramos las cosas más difíciles. A veces pienso, ¿verdad? Como que esperaríamos, no, Señor, ponme la más difícil, por favor, así de sencillo, como que no. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Un sacrificio corporal, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Es cierto que hoy se dice o se puede decir, ya no bebo, ya no cometo todo ese conjunto, ¿verdad?, de pecados anteriores, antiguos. Pero los fallos de hoy, ¿cuáles son? Y estos requieren un sacrificio. Se requiere de un sacrificio. En base a esto, un sacrificio corporal. ¿Sí? Un sacrificio corporal. ¿Sí? No tenemos que desangrarnos, no tenemos que crucificarnos, no tenemos que hacer tales cosas, solo obedecer lo bueno, lo correcto. ¿Sí? Dice este texto, ¿verdad? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. A la luz de esto, la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Sí? ¿En qué los estamos gastando? ¿Sí? ¿Para qué vivimos? ¿Solo para nosotros, egoístamente? Recordemos las palabras: no sois vuestros. ¿Sí? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por Él. ¿Sí? Somos de Él, mayordomos, administradores. ¿Sí? Entonces, un sacrificio de obediencia a favor del cuerpo. En el versículo 2 leemos:
No os conforméis, significa no os amoldéis a este siglo o sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Aquí tenemos el segundo aspecto, ¿sí? Los sacrificios del nuevo pacto. Primero, un sacrificio corporal. En segundo lugar, un sacrificio mental, un sacrificio en nuestra mente. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que aniden, decía Martín Lutero. Renovación, cambio, metanoia, transformación, para no causarse daño, sufrimiento, ni a otros. Obviamente, de lo contrario, la mente que milita conforme a la pasada manera de vivir traerá muchos efectos negativos. Recordamos, Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes ni de sus corazones. Sus pies los llevaban a Canaán, pero su mente regresaba a Egipto. Pies libres, mentes de esclavos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol a los Efesios. Renovaos en el espíritu, en lo profundo de vuestra mente. El control y renovación de la mente es responsabilidad, capacidad y obligación del creyente. ¿Sí? Dios no lo hará. Él ya hizo su parte, dio lo que tenía que dar, y su espíritu nos ayuda para hacer este cambio, renovación y transformación. Bastante, ¿verdad? Creo que lo he mencionado, dicho. No, Dios no va a bajar a quitarte la botella, la copa de la mano. Dios no va a bajar a quitarte, ¿verdad?, el tabaco, ¿sí?, de la boca. Dios no va a bajar a cerrarnos la boca para no decir cosas incorrectas. No, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Los cambios los hacemos nosotros, los obedecemos nosotros, y el cambio de mente Él no lo va a hacer, ese lo hacemos nosotros. El sacrificio del nuevo pacto es un sacrificio mental, un sacrificio mental. Sacrificar es hacer morir, y así lo escribe a los Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Lo terrenal, sabemos, lo mundano, ilícito o incorrecto. ¿Sí? Un sacrificio mental. Ante la actitud del hombre, un observador razonaba. El hombre es como un ángel puesto en un estuche animal. El dominio puede ser de la bestia o del ángel, porque muchos no tienen pensamientos más elevados que los de las bestias: glotonería y sensualismo, y aún más bajos que las bestias. ¿Por qué hacía esta observación? Por el comportamiento, por la mente no renovada, por la mente no transformada. Dije, solo un observador. Proverbios dice: porque cual es el hombre en su pensamiento, tal es él. El hombre es lo que piensa. El hombre es su pensamiento en acción. Si el pensamiento es correcto, creo que las cosas serán correctas. Por lo cual una mente renovada, transformada, resultará en un creyente verdadero, espiritual. La Biblia nos llama a una transformación en la mente, un sacrificio mental, a una vida y pensamiento. Nos llama a una vida y pensamiento más elevado, porque Dios es espíritu. Una mente deformada por el pecado
será regenerada y restaurada solo por la obediencia a la palabra. Un sacrificio mental para no dañarse y no seguir dañando, ¿sí? Los sacrificios del nuevo pacto se nos llama a esto. Sacrifica lo que tienes que sacrificar. Sacrifiquemos en pro de la vida física. El beneficiado no es Dios. Los beneficiados somos ¿quiénes? Nosotros. Un sacrificio mental, renovando lo profundo. Egipto no había salido de los israelitas. El mundo ya salió de nosotros. Todavía hay mucha secuela, todavía hay mucha herencia, todavía imperan patrones de conductas, formas, estereotipos, paradigmas. Todavía pueden más todos esos aspectos que el llamado que el creyente tenemos a vivir por los principios de la palabra. ¿Qué impera? ¿Qué gobierna? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Qué está regulando? ¿Qué está dirigiendo el rumbo y el sentido? Un sacrificio mental. Señor, tengo que sacrificar tal y cual pensamiento. Quizás me he habituado, me he acostumbrado, he vivido así muchos años. Es más, llevo toda la vida viviendo así. Pero entiendo que debo sacrificar en hábitos, conductas, disciplinas, en lo profundo de la mente, sacrificar, hacer morir lo que no debe vivir. Repito el verso 2 en la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Creo que sabemos que a mayor enfoque, a mayor obediencia, mayor sensibilidad, mayor percepción. Es personal, es único, es exclusivo. La derrota puede seguir siendo el sello distintivo. El fracaso puede seguir siendo el sello distintivo. La cautividad. O puede cambiar. Eso depende, según esto, de los sacrificios a que estemos dispuestos. Y tercero, un sacrificio espiritual. Un sacrificio espiritual signifique sacrificio del orgullo. Si impera el alma, no gobierna el espíritu. Si impera el alma, no gobierna el espíritu. Sacrificio del orgullo, que es propio de la mente carnal. Al Señor mismo le fue difícil educar a los discípulos en esto. Bastante difícil. Mucho servicio eficaz ha sido estropeado por el orgullo y las discordias que éste enciende. Las mismas acciones nobles, enseñar, dar, presidir, etcétera, pueden ser motivo de orgullo y por lo tanto de pecado. Impera orgullo, sacrificio del orgullo. El verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjese, sino que piense de sí con cordura, no sobreestimar ni subestimar. En momentos difíciles de crisis
Nada de subestimarse, soy un gusano, no valgo nada, esto y el otro, ¿verdad? Y tampoco en los momentos altos, soy la enanita de Orizaba y nadie puede ni sabe más que yo. La Biblia llama a ese nivel medio de templanza. Nadie tenga mayor. Cuidado con la subestimación, con la sobreestimación. Cuidado con el orgullo, ¿sí? Sacrificio de pereza. Sacrificio de pereza. El verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 11, repito: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿sí? Sacrificio moral, espiritual, sacrificio de la pereza. Y esta es por falta de carácter. ¿Será? ¿Cuántas veces la pereza denota falta de disciplina? Recordemos que el tiempo es un don, no se debe malgastar, se tiene que usar bien, no perezosos. Pablo no podía ser perezosos. Su tiempo era un tiempo donde tenía que predicar y a la vez estar haciendo tiendas, que era su oficio. Se dedicaba a predicar y se mantenía haciendo tiendas, ¿verdad? No perezosos, ¿sí? No perezosos. Sacrificio de la pereza, sacrificio del egoísmo, dice el verso 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿la qué? La hospitalidad, ¿ok? Sacrificio del egoísmo, ¿sí? El yo carnal. El yo carnal siempre nos aconseja dar lo menos posible y molestarnos lo menos posible en favor del prójimo. Hay que sacrificar esa tendencia, dijo alguien, ese instinto, porque tal pareciera, ¿verdad?, que en muchos casos es como un instinto. Dicen por ahí, la cultura, si se le puede llamar así, la cultura del menor esfuerzo. Se cuenta que una campesina hizo un jamón. Llegó por su casa un necesitado y le pidió algo de comer, le pidió un taquito. Y ella entró rápidamente, tomó un cuchillo y cortó una porción, pero por lo rápido se dio cuenta que era demasiado grande y empezó a luchar entre que si lo daba o cortaba otro más pequeño, ¿verdad? Pero esta mujer era bastante, dicen por ahí, fanática, y toda cosa negativa siempre la asignaba al diablo, y estaba en esa lucha que quería darlo y no, cortar uno más pequeño, ¿verdad? Y ahí estaba la mujer. Y en un momento dado dijo: diablo, o te callas o le doy todo el jamón. Egoísmo. Sacrificio del egoísmo. No olvidemos que muchos han dado su tiempo y dinero para que nosotros conozcamos el Evangelio. ¿Es correcto? Hoy quizás muchos escatiman sus contribuciones a la obra de Dios, quizás por olvido, indisciplina, falta de compromiso, falta de conciencia o mera desobediencia. Quizás algunos piensen que ya han dado mucho a Dios. No escatimemos, ¿verdad? Sacrificio del egoísmo, ¿sí? El yo. Sacrificios, estamos hablando de los sacrificios del nuevo pacto.
¿Qué es lo que se nos pide? ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios que sacrifiquemos hoy? Dice el verso 14: bendecid a los que os persiguen. ¿Qué más dice? Bendecid y no maldigáis. El verso 19, ¿lo puede leer conmigo? Dice: no os venguéis vosotros mismos, ¿sí? Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El verso 20, léalo, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale; si tuviere sed. Verso 21, ¿cómo dice? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Sí? Sacrificios espirituales: el orgullo, la pereza, el egoísmo, el sacrificio del rechazo y falta de perdón. El sacrificio del rechazo y falta de perdón. Este es un sacrificio más grande que el de dar dinero para muchos. Mire, le puedo entregar mi cartera, pero no me pida que perdone a... Les tiendo un cheque, pero no me pida eso, por favor, porque implica el sacrificio del yo, que dice: no me dejaré de nadie. Yo no buscaré a nadie, y menos a quien me ofendió. Es una insensatez y falta de confianza en Dios tratar de ser jueces de nuestros prójimos. Un joven le comunicó a su tío, un piadoso cristiano, cómo pensaba desquitarse sutilmente de un agravio recibido, pero deseaba de alguna manera la ayuda de su tío, quizás una oración. El tío brevemente oró: Señor, no te tomes la molestia de juzgar en este asunto, mi sobrino se encargará del mismo. O nosotros, o él, ¿verdad? O nosotros, o él. Según estos versos que acabamos de leer, no basta con no devolver mal por mal. No basta con no devolver mal por mal. Dios nos quiere llevar a un terreno más alto, que es dar bien por mal. No paguéis mal por mal. ¿Sí lo leyó? ¿Lo leyó conmigo? Porque oigo un silencio panteonero aquí. Verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen. Verso 14: bendecid y no maldigáis. 19, primera parte: no os venguéis vosotros mismos. 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No basta con no devolver mal por mal. Según la Biblia, Dios espera un sacrificio que consista en dar bien por mal. 3 convencidos. Uy, esa pastilla está muy amarga. Prefiero de rodilla hasta la villa. Sacrificios del nuevo pacto. Ningún sacrificio que hagamos será mayor que el que hizo el Señor. Ninguno. El yo carnal debe ceder, ¿sí? Sujetarse, ser sacrificado como una víctima, y el espíritu, cual sacerdote, ofrecer las pasiones
sobre el altar de la fe. Amén. Estos son los sacrificios del nuevo pacto que Dios pide de nosotros en nuestra era cristiana. El sacrificio, ¿sí?, de nuestros cuerpos, evitando sufrimiento innecesario. El sacrificio en nuestras mentes de todo lo que no conviene. Nada más. Punto. No es negociable, es absoluto, es mandato, no sugerencia. ¿Sí? El sacrificio del yo. El sacrificio del yo, que conlleva el orgullo, la pereza, el egoísmo, que conlleva todo esto, ¿sí?, para poder finalmente presentarnos, ¿sí?, y ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, cual olor grato, perfume excelente, incienso legítimo. Sacrificios legítimos. ¿Qué tan dispuestos estamos a estos sacrificios? El Señor hizo su parte, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Llegó al sacrificio a donde tenía que llegar, ¿sí? Tú y yo. ¿Qué tan dispuestos a los sacrificios? ¿Quieres hoy sacrificar lo que debes o seguir esperando, seguir postergando, o quizás seguir negando? No, Señor, eso no lo voy a hacer. Ningún sacrificio que hagamos será mayor que lo que hizo el hombre de Nazaret, en su cuerpo, en su carne, en su mente, en su alma y con todo su ser. Recordamos que dijo a los discípulos que le debían ayudar, fortalecer, orar. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Las sombras de la oscuridad se cernían sobre su ser. Su humanidad se estremeció. Padre, ¿podría evitarse esta copa, cáliz, trago tan amargo? Pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que debo hacer. Hoy, con la asistencia del Espíritu, con la iluminación y poder de la palabra, ¿podemos o no podemos? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde el Antiguo Testamento leemos: diga el débil, fuerte soy. Le dijo a Pablo el Señor: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y escribe el apóstol a los romanos: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Será cierto todo esto? Los sacrificios del Nuevo Testamento. ¿Quiere darle gracias al Padre? Con palmas, dele gracias. Y escuche por última vez este hermoso texto, verso 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy decimos: Padre, aquí está este cuerpo. Padre, aquí está esta mente. Padre, aquí está todo mi ser. Lo presento delante de ti y quiero ofrecértelo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Yo renuncio a todo mal hábito que debo renunciar. No lo he hecho, pero hoy decido y lo hago. En mi mente, asimismo, renuncio y sacrifico lo que tengo que sacrificar, ¿sí? Y en mi vida espiritual, igualmente, Señor,
¿sí? Al orgullo, sacrifico, a la pereza, al egoísmo. Señor, como dice Colosenses, leemos en ahí, haced morir lo terrenal en vosotros. Es mi conciencia, es mi conocimiento, es mi responsabilidad, es mi oportunidad. No la quiero dejar pasar. Solo de estos sacrificios, solo de estos cambios, Señor, sé perfectamente, entiendo que de ahí dependen muchas cosas de mi vida. Entiendo perfectamente que de ahí dependen cambios, transformación y un nuevo rumbo, un nuevo sentido. Entiendo perfectamente que es mi responsabilidad y que solo mía y solo de mí depende cambiar el curso de muchas cosas. Si voy mal, voy en caída libre, voy en precipitación, Señor, lo detengo este rumbo y lo cambio y vuelvo hacia arriba, vuelvo a levantar, vuelvo a elevarme, pero depende de mí, renuncia y sacrificio. Señor, entiendo que es absolutamente mi responsabilidad, no tuya. Señor, tú ya hiciste tu parte, tú ya hiciste tu obra, tú ya hiciste el sacrificio. Llevaste al límite todas las cosas y cumpliste y dijiste consumado es. Y yo tengo que llegar a decir lo mismo, consumado es. Lo haré, lo quiero hacer. Amén. Le invito a cerrar sus ojos un momento y vuelvo a hacer la pregunta: ¿estás dispuesto a ofrecer estos sacrificios en tu cuerpo, en tu mente y de naturaleza moral espiritual? Este es un momento para orar, para decirle gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad. Decirle gracias mil, Señor Jesucristo, por la obra que hoy recordamos, el sacrificio grande, perfecto, único y suficiente. Gracias, Señor, porque tú hiciste tu parte en este día, en esta hora. Gracias por la comodidad que tengo para escuchar tu palabra, meditar y decidir hacer mi parte. Pido, Padre mío, la asistencia y fuerza de tu bendito Espíritu Santo y poderoso, porque necesito de tu ayuda, lo reconozco. Necesito de tu fuerza. Señor, entiendo y sé perfectamente lo que debo sacrificar en mi vida corporal, las cosas negativas que debo erradicar, las cosas buenas que no he hecho y las cosas nocivas que sí hago. Me arrepiento en esta hora, solicito perdón ante tu trono de la manera más humilde y me comprometo a la obediencia. Con tu ayuda, con tu fuerza, con tu espíritu, me levantaré y haré lo correcto, haré lo necesario, haré lo que bendecirá mi cuerpo. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, Padre eterno, gracias, te adoro, te bendigo, te exalto. Estamos dispuestos en esta hora a hacer sacrificios mentales, renuncio y sacrifico todo pensamiento, idea, hábito, costumbre mental dañina y negativa. En tu nombre, en tu poder, en tu gracia, Señor Jesucristo, sacrifico, hago morir, destierro, erradico, desarraigo esos pensamientos, obsesiones que no deben estar en mi mente. Si este es mi sacrificio, lo hago, Señor, con gusto, para gloria de tu nombre, en mi cuerpo, en mi mente, Señor, y en mi alma. Igualmente, todo orgullo, toda pereza, todo egoísmo, Señor, esas tendencias negativas que me impiden obedecer tu palabra, no me conformaré solamente con no devolver mal por mal. Buscaré hacer el bien y obedecer tu palabra, como está escrito: no seas vencido de lo malo, no seré vencido, vencida de lo malo, venceré con el bien todo mal, para gloria de tu nombre. Señor, sé que esto no es fácil,
Quizás podemos decir, es todo un sacrificio, pero estos son los sacrificios del nuevo pacto. Gracias por lo que tú hiciste y gracias por lo que yo puedo hacer en este tiempo, en esta era, en esta dispensación de la gracia. Hoy no tengo que derramar mi sangre, solo tengo que obedecer tu palabra. Padre bueno, sea tu ayuda, sea tu gracia y tu fortaleza. Padre bueno, sea más de tu presencia. Gracias por lo que me has dado, pero solicito más de tu presencia, solicito más de tu espíritu, solicito más de tu fuerza, solicito más de tu unción, bendito Espíritu, para vivificar todo mi ser, para levantarme, Espíritu Santo, para alcanzar lo que tengo que alcanzar, no ser vencidos de lo malo, sino alcanzar victoria y tomar el bien. No quiero quedarme en este nivel, quiero avanzar, quiero subir, quiero llegar y decir con el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con tu ayuda venceremos y venceré. Gracias por tu poder, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra que me vivifica y me levanta, me toca, me fortalece. Creo, Señor, en tu presencia, creo más en tu espíritu, creo en tu poder que me vivifica en este momento, desde lo profundo, Señor, de mi espíritu, en mis entrañas y en todo mi ser. Sea la gloria a tu nombre poderoso, santo, fiel y verdadero. Renuncio a todo lo negativo y establezco el poder y virtud de tu presencia, de tu espíritu y de tu palabra, permeando, llenando mi mente con el poder de tu palabra desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, porque tú eres Dios, eres el todo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias porque estás fluyendo por mi vida, por todo mi ser, por mis venas, por mis manos, por mi boca, que te puede alabar, adorar y bendecir por siempre y para siempre. Bendito, poderoso, santo, suficiente. Gracias por el sacrificio perfecto, absoluto en el Calvario, y por todas las bendiciones que de ahí han emanado para mi vida. Lo tomo y lo agradezco por siempre y para siempre, Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Le damos gloria con palmas. Alábale, bendícele.